Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo al canal. Si bien en anteriores vídeos del canal hemos tenido experiencias con Batocera o bien en PC o bien en nuestras Turbobox de la gama más baja, hoy toca el turno de Batocera en Raspberry Pi 4. Si bien hasta hace poco me he resistido en comprar el modelo de la Raspberry Pi 4 y he estado trabajando con Raspberry Pi 3B Plus, dado que para mi opinión es el que tiene una relación calidad-precio bastante buena, me he visto en la obligación de adquirir el modelo 4, ya que las últimas actualizaciones de sistemas de emulación como Recalbox, RetroPie o Batocera van enfocadas más bien a optimizar el modelo Raspberry Pi 4. Así que me he hecho con una placa básica, un kit de montaje y vamos a estrenarla con el sistema Batocera, explicando qué software vamos a necesitar, qué hardware vamos a necesitar y dónde comprarlo. Vamos a hacer un tutorial básico, ya que lo hemos visto en otros tutoriales del canal, y posteriormente pues probaremos algunos juegos y veremos qué impresión nos da este sistema Batocera. Así que sin más dilación, ¡empezamos! El primer punto de este tutorial es empezar repasando el software que será necesario para instalar Batocera. Básicamente necesitaremos dos programas. Por un lado, SD CAD Formatter, por si necesitamos formatear la tarjeta o cometemos alguna pifia a la hora de hacer la instalación, y por otro, Win32 Disk Imager u otra aplicación para escribir la imagen a dicha tarjeta. Y ¡ta-ta-ta-chan! Aquí tenemos el hardware que necesitaremos para esta instalación. De los elementos que veremos en este punto os dejaré enlaces abajo en la descripción del vídeo. En primer lugar tendremos la placa Raspberry Pi 4, la cual podremos localizar por Amazon a un precio algo variable, ya que en el momento en el que la compré la pude localizar por unos 48 euros, pero actualmente su precio está en torno a 68-69 euros. En segundo lugar tendremos el kit de accesorios de la empresa Lavist, el cual tendrá todos los elementos adicionales a la placa que necesitaremos para la instalación, a excepción, eso sí, de la tarjeta de memoria. Este kit se puede localizar por Amazon a un precio bastante ajustado de 17-18 euros. En último lugar tendremos evidentemente la tarjeta de memoria micro SD necesaria para la instalación del sistema. Esta tarjeta la podéis localizar de diferentes marcas y en distintas capacidades, pero yo me he inclinado por una bastante económica, marca Kingston, de 64 GB. Si abrimos la caja de la placa Raspberry Pi 4, podremos ver cómo tiene bastante poca documentación, tan solo el documento de seguridad formato prospecto de medicamento en 300 idiomas distintos. Si miramos la placa un poco más en detalle, podremos ver el puerto RJ45, dos puertos USB 3.0, dos puertos USB 2.0, salida para audio-vídeo compuesto por jack de 3,5, dos salidas mini HDMI y un conector USB tipo C para la alimentación de la placa. Por detrás podemos ver el punto de inserción de la tarjeta microSD. Viendo en detalle la parte superior podremos ver el procesador así como el chip para la memoria RAM. Tenemos la posibilidad de conectar una cámara así como una pantalla externa a través de dos puertos específicos de la placa. Y evidentemente también tendremos el típico puerto GPIO que suelen tener las placas Raspberry para diversas funciones extra. En segundo lugar vamos a ver qué nos ofrece el kit de accesorios. Una vez venzo mi combate a muerte con la pegatina de la caja, sacamos lo que trae dentro. Lo primero es un auténtico detallazo, y es que este kit nos trae una tarjeta indicando el esquema de conexiones del puerto GPIO de la placa Raspberry Pi. Lo siguiente que veremos son los disipadores que montaremos sobre el procesador y la RAM principalmente. En tercer lugar tendremos lo que es la carcasa de plástico. Viene con una rosca por si utilizamos la Raspberry como cámara y queremos ponerle algún tipo de soporte, con un orificio para el objetivo de la cámara. Evidentemente tiene los huecos para todos los conectores que trae la placa y una rejilla por la parte inferior para facilitar el paso de aire. Of course, también tiene hueco para la tarjeta microSD, evidentemente. En el interior tan solo tenemos los tornillos para la sujeción de la placa y la sujeción del ventilador a la tapa de la carcasa. Otro elemento que incluye este kit es un destornillador de punta estrella imantado para atornillar estos tornillitos.
para venir incluido en el kit se ve de cierta calidad. También tendremos evidentemente el ventilador para conectar a la placa, muy importante. El penúltimo de los elementos de este kit es la fuente de alimentación USB-C con interruptor de una longitud suficiente, 5 voltios y 3 amperios dice en la etiqueta. Esperemos que así sea. Y por último, un cable de mini HDMI a HDMI, ya que en esta ocasión Raspberry cambió su salida de vídeo a mini HDMI para permitir la inserción de una segunda salida de vídeo. Lo primero que haremos será pegar los disipadores de la placa. Una vez ubicados, iremos despegando los adhesivos de los disipadores y colocándolos en los chips correspondientes. Y aprovechando que el adhesivo está aún fresco, realizaremos la última corrección de la posición si nos hemos desviado un poco. Una vez colocados los disipadores, toca meter la placa Raspberry Pi 4 en la caja. Esto parece a priori fácil, pero a veces se complica un poquitín. De hecho, intentando encajar la placa en la carcasa, pruebo el acero de un pin del GPIO en mi dedito. Pero bueno, tras varios intentos, siempre sin forzarlo, logramos que entre como debe y vemos claramente los orificios para los tornillos de sujeción, así como los conectores que coinciden perfectamente con los orificios de la caja. Colocaremos los tornillos con ese pedazo de destornillador con punta imantada y pasamos a la colocación del ventilador. Aprovecharemos los conectores de la GPIO que nos dan tensión para alimentar el ventilador. Consultando la tarjetita chuleta que venía en el kit, vemos los terminales que nos suministran los 5 voltios necesarios. Tendremos dos. Tomando uno de ellos y la masa, tendremos la alimentación del ventilador. Ahora solo resta atornillar el ventilador en la tapa superior, cerrar la caja y listo, se acabó la sección de bricolaje por hoy. Ahora toca la instalación básica. Lo primero es descargar Batocera para Raspberry Pi 4. Entramos en la página de Batocera, la cual os dejo de todas formas abajo en la descripción del vídeo, pulsamos sobre descargar y nos dirigimos a la plataforma que nos corresponde en este caso. Tras pulsar sobre Raspberry Pi 4 guardaremos la imagen, por ejemplo en el escritorio. Una vez que hemos descargado la imagen, accedemos al escritorio y descomprimimos dicho archivo para tener el auténtico archivo imagen, el que deberemos grabar. Ahora que ya tenemos la imagen, procedemos a conectar la microSD al PC. En nuestro caso, como en otros tutoriales del canal, usaremos un adaptador de tarjetas microSD a SD y un lector multitarjetas para hacer la conexión con el PC. Teniendo la tarjeta ya conectada al PC, arrancamos la aplicación Win32 Disk Imager para hacer la escritura. Si necesitaseis formatear, usad la aplicación SD Card Formatter. En este caso, con la microSD recién sacada de la caja no será necesario. Buscaremos la imagen que acabamos de descomprimir en el escritorio y le damos a abrir, para posteriormente pulsar sobre Write o Escribir. Se nos avisa de que podemos corromper la unidad al escribir esta imagen, a lo que pulsamos que sí, que no tenemos inconveniente alguno. Y de este modo comienza la escritura de la imagen en la microSD. Este proceso llevará algunos minutos. Una vez que el proceso ha finalizado, pulsamos sobre extraer con seguridad la unidad y pasamos a conectarla en la Raspberry Pi 4 para realizar el primer arranque. Usaremos para las pruebas de juego un mando oficial de PS4, que conectaremos inicialmente con cable. Y ahora conectaremos todos los demás elementos: alimentación USB tipo C, cable de red al router o switch y el cable de mini HDMI a HDMI que se nos incluye. Una vez lo tenemos todo conectado, le damos al interruptor para darle alimentación y realizar de este modo el primer arranque. En este arranque es donde se termina de configurar la tarjeta, así como se realiza el redimensionamiento de la misma. Tras unos segundos estaremos en el menú de Batocera con el Front End Emulation Station y el tema por defecto, Carbón. Ahora que tenemos Batocera operativo, nuestro próximo objetivo es volcar las BIOS y ROMs para ponerlo en funcionamiento. Podremos ver cómo, en el ejemplo de este vídeo, tenemos dos carpetas en el escritorio con dichos nombres para ello. Para el volcado de archivos tendremos dos métodos: o bien conectando la tarjeta directamente al PC, donde debería aparecer una nueva unidad llamada Share, o bien de la manera clásica, a través de la red local.
Dado que algunas veces hay usuarios que indican que conectando la tarjeta al PC no ven la unidad Share, usaremos la versión tradicional que nunca falla, o al menos no debería. Accederemos a red y buscaremos la nueva unidad de red Batocera. Si no apareciera, escribir en la barra de red / Batocera. Al entrar veremos la unidad Share, hacemos doble clic y veremos una serie de carpetas, de las que nos interesarán inicialmente las carpetas BIOS y ROMs. En la carpeta BIOS tendremos que grabar algunos archivos necesarios para poder ejecutar plataformas concretas, como PlayStation 1. Abriremos la carpeta en Batocera y la carpeta de nuestro escritorio y copiaremos los archivos del escritorio al sistema Batocera. Tras esto hacemos lo propio con las ROMs, asegurándonos de que los nombres de las carpetas coincidan con el nombre en la carpeta correspondiente de Batocera si decidimos copiar las carpetas directamente. Para los que soléis preguntar en la zona de comentarios, repetir que en este canal no se comparten enlaces de BIOS o ROMs por temas simplemente legales. De todas formas, googleando un poco es bastante sencillo encontrarlo. Una vez hecho este paréntesis y ya teniendo el sistema cargadito de material, vamos a probar algunos títulos a ver qué tal va. Como nota, remarcar que no estoy haciendo overclock alguno a la placa Raspberry. La sensación general es que todo va bastante bien. Los que estéis acostumbrados al Front-End Emulation Station sabréis que tendremos disponibles shaders para dar efectos a la imagen, o bezels para poder disimular esos bordes negros en el caso de que queramos emular la relación de aspecto original en el 90% de los títulos retro, 4/3. Es un sistema compacto y con bastantes plataformas disponibles, llegando a plataformas como Saturn, Dreamcast, Naomi o Atomic Wave, con un rendimiento a priori bastante bueno. Y con esto terminaría este tutorial básico de Batocera, con lo que tendremos una solución sencilla para poder empezar a montar vuestro sistema retro en vuestras placas Raspberry Pi 4. Bueno, y la pregunta que muchos os estaréis haciendo: Yagi, ¿vas a hacer una comparativa entre Raspberry Pi 4 y una TV Box, por ejemplo, de la gama S905X3? La respuesta es sí, ya que tras probar Raspberry Pi 4, ahora sí tengo en ambas manos este modelo y una S905X3 y voy a poder comparar en igualdad de condiciones con los mismos shaders, bezels, los mismos juegos y plataformas para poder hacer una comparativa punto por punto, y la tendremos en los próximos días o semanas. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like y comparte, ya que de esa manera das un empujón importante para que el canal siga creciendo. Si tienes alguna duda o sugerencia, usa la zona de comentarios aquí abajo, y si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Y recuerda también que tienes la opción de unirte como miembro al canal para darle un empujoncito extra para que el canal siga creciendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotolovers!